Bueno, estamos en un nuevo programa de Nosotros, los 10 conceptos fundamentales de la filosofía, en la nueva temporada del programa, gracias a todo el apoyo de Yoica, de la gran casa y amigos de Yoica. Hemos tenido varios programas muy importantes, han generado también conversación y ha sido muy bello. Quiero recordar, por ejemplo, que ha estado Germán Cano con Senda Ferco y hablamos de democracia. Ya el primer programa fue tenso y realmente muy interesante lo que hablamos de democracia. Después, el segundo programa fue muy de teoría política actual con David Pavón Cuellar y Pamela Soto García, y nos fuimos con el concepto de revolución. Todas las formas de emancipación, revolución, lo que pasa en Europa, las teorías políticas actuales, y le dimos varias vueltas de tuerco a los juegos de la revolución. Gracias Silvina Plano, gracias a la gente que está apareciendo. Después hicimos un programa que en torno a la revolución apareció el tema de la fraternidad, que fue el concepto del tercer programa, donde estuvo Jordi Riva de Cataluña y Romana Reggio Luciani de Bari, Italia. Y ahí de la fraternidad salió la fraternidad de la parte femenina, no la fraternidad patriarcal. Gracias Carmen Martínez desde Madrid, gracias Carmen. Y también aparecieron muchas formas de entender ahí lo humano. Y ahí generó una necesidad de que el cuarto programa fuera la diferencia. Y para hablar de la diferencia estuve con dos grandes amigos, que es Antonio Gómez Villar y con Luciana Gaday, y le dimos también 1000 vueltas desde lo político a las calles, a la teoría, a Europa, a España, a la diferencia, casi desde a nivel humano, político y digamos al ontológico de la diferencia. Para el próximo programa, que va a ser el último programa de este semestre, porque después viene el verano en Europa y después viene el verano en Latinoamérica, el invierno en Latinoamérica, en verano en Europa, vamos a tener un programa el 11 de julio con Amalia Boyer y José Santiago Castro Gómez, dos grandes, y Santiago un monstruo, hablando de lo decolonial. Y ahí yo creo que va a ser un tremendo programa que para terminar este ciclo antes de las vacaciones. Pero antes, entre lo decolonial y la diferencia, un tema fundamental que ha aparecido a lo largo de todos los programas y que está presente en la filosofía, en el feminismo, en el psicoanálisis, en la teoría crítica, en la teoría estética contemporánea, es la imagen. O sea, la imagen tiene múltiples formas de mostrarse, como fantasía, como apariencia, como una cierta estructuración de la subjetividad, como ideología, como una figura. Múltiples filosofías, repito, filosofía de sentido amplio, desde el psicoanálisis a la teoría crítica, que hemos dado 1000 vueltas de tuerca a la imagen y que es necesario conversar con la imagen. Gracias a Ana Cheone, desde Argentina, gracias a Octavio Reza de Becerril, también gracias. Y para hablar de la imagen tenemos dos grandes amigos, grandes amigos. Parto por Alberto Toscano, un pensador italiano anglosajón, de Goldschmidt y en el mundo, traductor de Badiou, gran teórico crítico en sentido fuerte del término, que ha levantado todo un pensamiento, yo creo, en cierta forma, desde la imagen para entenderse cómo va operando los procesos de subjetivación y cómo opera el capitalismo. El trabajo de Alberto ha sido un trabajo grande, esforzado, técnico. Lo conozco cómo trabaja en Londres, trabajando ahí en el archivo Barbour, viendo imágenes con Alberto. Alberto trabaja la imagen en un sentido, por ejemplo, la imagen del Leviatán. Yo me acuerdo cuando Alberto se sumergía para trabajar la imagen del Leviatán y todo lo que aparece en la imagen del Leviatán. Gracias, Alberto, por estar acá. Desde Canadá está Alberto actualmente, está conectado. Y la otra invitada es Andrea Soto García, una gran estudiosa chilena, pero ya catalana, que vive muchos años en Barcelona. Andrea trabaja la imagen desde un cierto Rancière, desde una cierta teoría estética contemporánea. Andrea le ha dado también en sus libros, conferencias, intervenciones desde la Virreina en Barcelona, trabajando con artistas, trabajando con Rancière, una imagen yo creo que más en el cuerpo, más como en la sensación, más en los que sobran. Hay una forma interesante que donde Andrea le ha dado esa vuelta de tuerca y gracias Andrea por estar presente. ¿Dónde está Andrea? No aparece Andrea. Ya va a aparecer Andrea, supongo.
Y ahí aparece Andrea, gracias Andrea desde Barcelona en la noche que esté presente hoy día. Ahí está Alberto y Andrea. Muchas gracias a los dos, ¿ya? Para comenzar y para motivarlos, o sea, y la gente se va conectando al programa. El programa también va a ser grabado automáticamente, la gente después lo ve en el canal YouTube de Joica. ¿Qué pasa con la imagen en la actualidad de Andrea y Alberto? Hay como, siempre lo he conversado con ustedes, hay como dos grandes teorías de la imagen que atraviesan el siglo XX y el siglo XXI, los distintos autores. Una es como una teoría que viene de base hegeliana, que atraviesa la imagen como una cierta teoría que te permite visualizar el presente. Lo hace Gille, lo hacen todos los hegelianos, Ripalda, Duque, Badiou, todos los que son hegelianos, Adorno lo hacía, hace un análisis de una cierta imagen, una cierta figura que te permite ver cómo va aconteciendo una cierta subjetivación capitalista. Pero por otro lado, desde Nietzsche, desde Gombrich, ¿verdad? Desde el mismo Didi Ullmann. Didi Ullmann acaba de sacar un libro contra los psicoanalistas, mostrando cómo se construye la histeria, con fotografías, con dibujos, lo que hace Charcot. O sea, algo pasa que la imagen también es una construcción ideológica, pero además la imagen también es como algo que pasa con la figura, con la sensación. Hay otras formas de entender la imagen también para entender lo humano. Hay como dos teorías contrapuestas o dos teorías paralelas que nos permiten leer lo humano. Andrea, Alberto, Andrea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el trabajo teórico actual de la imagen para entender lo humano? Y gracias por estar en este programa desde la noche de Barcelona. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me parece maravilloso poder dialogar contigo, Ricardo, y que te conozco desde hace años y nos conocimos entre imágenes, ¿no? Entre imágenes del cine, imágenes ¿Verdad? subterráneas, imágenes inaparentes. Y un placer también el diálogo con Alberto. Eh, bueno, súper compleja la cuestión de las imágenes también, porque la misma noción de imagen no se deja estabilizar y no se deja, es muy indisciplinada, no se deja articular, diríamos, en un sentido específico, pero a mí me parece que si bien las reflexiones en torno a las imágenes, al menos desde los principios de los años 90 en adelante, cuando se ha situado más allá del lugar que tenía la imagen, en lo que desde la filosofía nombramos como el esquematismo kantiano, la figura del esquematismo kantiano y la crítica que formulará Deleuze para intentar pensar un pensamiento sin imagen o sin imagen previa o sin una articulación que fije unos sentidos, sino pensar la imagen en su movimiento, que desde luego hay ese diálogo filosófico que habría preguntarse, me pareció interesante cómo introducías Adorno en esa cosmovisión. Me interesaría mucho saber cómo interpretas el estatuto que tendría la imagen en el pensamiento de Adorno, pero bueno, no quería partir por ahí, sino más bien decir que a pesar de los distintos movimientos críticos y de cierta, diríamos, reivindicación que ha habido en el pensamiento del lugar que ocupan las imágenes, que han sido las grandes expulsadas o aquellas contra las que el pensamiento ha articulado su consistencia y su poder de verdad, al menos según se nos ha enseñado la disciplina del pensamiento desde Platón, aunque habría que cuestionarlo también si uno lea el Platón el Timeo, Glaucón, ¿no? Otros Platones que no aquel que la filosofía o la disciplina ha estabilizado con una figura como muy dicotómica, cuando en realidad había un movimiento erótico. Creo que cualquiera de las que hemos sido lectoras de Platón no podemos dejar de sentir, no solo por la tensión de que estaba pensando entre el pensamiento oral y la escritura, había una infraestructura ahí de pensamiento que estaba cambiando, sino porque esa misma, pero sí que hay una suerte de fijación política, si se quiere, ¿no? No solo un relato de teoría del conocimiento contra las apariencias y cómo el conocimiento construye su verdad, sino también una imagen política, que en esto sí que hay una herencia o una recepción bien particular que yo hago, yo diría más que rancieriana, es mi lectura de lo que yo puedo pensar a partir de Rancière, no lo que Rancière dice, sino lo que a mí me permite pensar, que tiene que ver justamente con esa fijación política, de la división entre los que ignoran y los que saben, los que miran y los que conocen. Y hay algo de ese movimiento que si bien a principios de los años 90 que hay un gran movimiento, ¿no?
que se conoce hoy día ya como giro icónico, representado por Mitchell en el pensamiento anglosajón y por Bem en el pensamiento, sobre todo del pensamiento de la antropología de la imagen en el contexto alemán, y diría yo también de otros pensamientos que no tienen ni aspiran a tener ninguna centralidad, como son de las epistemologías del sur, de ciertas sociologías de la imagen, una particular atención a la imagen. Pero diría yo que hay algo que pareciera que se le quisiera dar como el otro lugar, ¿no? Como un suerte de privilegio que era el que habría ocupado la palabra. Y en a mí en realidad no me interesa ni siquiera un entrearmónico, no me interesa estabilizar ninguna suerte de armonía, sino que me interesa precisamente las imágenes, no en ese lugar como que quisieran ocupar el lugar que han tenido las palabras, sino el estatuto mismo, el espacio crítico que abre las imágenes como forma de pensamiento, como forma de conocimiento, como lenguaje, como forma de conocimiento sensible. Y en ese sentido, sí que yo creo que podemos tener cierto consenso en reconocer que tradicionalmente en la historia de la filosofía o del pensamiento occidental, las imágenes han sido declaradas no aptas para criticar la realidad. Y yo creo que es urgente volver a cuestionar al menos esa premisa y preguntarnos cuáles son las potencias, las posibilidades, las fuerzas imaginantes que podemos activar a esa captura que ha habido de los regímenes de lo visible, o en el, como dice Marie Semonsan, que hemos tenido justamente un diálogo con ellas, un diálogo muy fecundo estos días, esa suerte de mercado de las visibilidades en donde la imagen corre un grave riesgo de desaparición más que de exceso, como se suele afirmar, que hay un exceso de imágenes, en realidad hay una abundancia de repetición de las mismas imágenes, pero son muchas las imágenes que inexisten, no diré que nos faltan, que inexisten. Entonces, bueno, a mí me parece que justamente no hay sujeto sin imagen, no hay proceso de subjetivación sin ese lugar constitutivo que las imágenes ocupan, y en ese sentido en relación a los movimientos políticos, me parece muy interesante que nuestro diálogo en torno a las imágenes sea entre lo decolonial y la diferencia. Sí, Eh, sí, me, genial. Sí. me parece que no es una coincidencia, sino que, y si la es una resonancia magnífica. No es casual, porque justamente muchas veces se habla o se entiende que el lugar privilegiado para el movimiento del espacio crítico, de la transformación, de los procesos de subjetivación política, es la toma del lugar, la toma de la palabra, pero nunca la toma de la imagen. O qué es lo que puede, la potencia de lo que puede mover un imaginario o la capacidad material que tiene la imaginación. No sé. Bien, la tremenda introducción que hizo Andrea con toda la introducción, así como dicen en italiano, al saco, así fue tremendo. Alberto, ¿cómo ves tú el tema de la imagen también en tu trabajo y a nivel general? No te oímos, Alberto. Sí, ahora sí. Muy bien, ahora. Quizás podría empezar con una pequeña reflexión sobre la cuestión que me ha ocupado mi atención y un poquito mis investigaciones, sobre todo en el libro Cartografías de lo Absoluto, que es verdaderamente una investigación interior al primero de los dos paradigmas de los cuales a los cuales tú te referías, Ricardo, es decir, en una galaxia hegeliana, para-hegeliana, post-hegeliana del pensamiento de la imagen. Y lo que encuentro todavía muy llamativo y también urgente como tema de reflexión filosófica y quizás política también, es la cuestión de las varias formas, las variantes de lo que es el problema de lo inimaginable o de lo que no se puede representar en una manera o la otra, ¿no? Y lo que encuentro muy significativo es como una manera en la cual hay un cortocircuito en estos debates entre varios niveles
que están como al interior de una arqueología o una estratigrafía del pensamiento, por lo menos occidental, de la imagen, ¿no? Es decir, si uno lee, por ejemplo, el texto que es un poquito el pivot para la órbita de ese libro, es decir, el texto sobre las mapas cognitivas de Jameson, ¿no? Hay ahí una superimposición de un discurso, claro, que tiene su ascendencia hegeliana y antes, claro, kantiana, quizás más fuerte la ascendencia kantiana, a pesar de las intenciones de Jameson que la hegeliana, pero también hay todo este elemento de un pensamiento teológico, ¿no? Y es muy difícil extricar en estas arqueologías del pensamiento sobre la imagen esos dos elementos, ¿no? Y muchas veces esto es una operación muy consciente, ¿no? Operación muy consciente, por ejemplo, en el trabajo de Adorno sobre la prohibición de las imágenes y toda la temática que me gustaría, bueno, discutir con vosotros, de la tentación o la estrategia o la táctica iconoclasta al interior del pensamiento filosófico y político contemporáneo, ¿no? Es decir, hay, y también en alguien como Jameson, claro, hay la visión de lo que no se puede representar, es decir, la totalidad capitalística, como límite, también límite político, pero también hay en otros momentos, hay una valorización, claro, ¿no? De lo que se queda afuera de la representación, afuera del Verstand, etcétera, ¿no? De lo que es un pensamiento por imágenes, ¿no? Con todas sus limitaciones y su incapacidad de proponer cartografías, pero cartografías no representacionales de lo absoluto, ¿no? Y ahí creo que hay como, se puede decir como casi por lo menos 4 dimensiones, ¿no? De esta problemática iconoclasta, ¿no? Hay la dimensión teológica y con todas sus historias judeo y cristianas y musulmanas también y otras más. Hay su apropiación y, como decir, secularización filosófica, sobre todo a partir del discurso sobre el sublime en Kant, pero no solamente eso, pero también, claro, hay, y estos cortocircuitos de nuevo son explícitos, por ejemplo, en alguien como Adorno, la prohibición de la imagen es también un pensamiento político, ¿no? Es el pensamiento político que se conecta a el iconoclasmo de la definición de Marx del comunismo, ¿no? Un movimiento que no tiene imágenes, no es una utopía en el sentido de la mapa de Thomas More, ¿no? Es otra cosa. Es un movimiento de destrucción y negación que no se puede fijar y figurar en imagen, ¿no? Y también, claro, hay el problema del iconoclasmo, como decir, inmanente de la lógica del capital, ¿no? Que también es algo que no se puede o se puede representar solamente de manera muy limitada. Entonces creo que para mí, por lo menos, muchos de los debates contemporáneos, y podríamos tomar varias figuras, ¿no? Rancière, Lyotard, Deleuze, etcétera, se pueden también captar como una circulación entre estos momentos, ¿no? O estos niveles del problema de la imagen. Pero también hay, y después os dejo hablar, claro, pero hay también este problema muy interesante que estaba pensando leyendo muy decente el libro de José Monsain, ¿no? Sobre el hecho que, claro, a nivel de los debates sobre la iconoclastía del siglo VIII, etcétera, hay un pensamiento que la imagen no es visible, ¿no? La imagen natural, la relación entre Dios y su Hijo, etcétera, es imagen, pero no es el visible, ¿no?
Y esto lo encontré muy interesante porque estaba trabajando a nivel más de producción artística contemporánea y debate sobre la estética, toda una serie de reflexiones sobre la representabilidad del capitalismo al interior del arte, pero sobre todo la cuestión de formas de imagen que no son producidas para nuestra mirada, ¿no? Imágenes que no son presentaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fotógrafo Alan Sekula habla un poquito de esto en Cartografías, habla de imágenes instrumentales, ¿no? Por ejemplo, las imágenes que se usan en el campo militar, ¿no? Imágenes que no son para contemplar, son logísticas, ¿no? Harun Farocki habló de imágenes operativas. Y el fotógrafo y geógrafo y teórico Trevor Paglen ha escrito un trabajo muy interesante, bueno, un pequeño ensayo, pero también un montón de trabajos visuales sobre las imágenes invisibles, ¿no? Es decir, todas las imágenes que circulan entre algoritmos y computadoras, que se pueden pensar como imágenes, pero no son para nosotros, ¿no? Entonces, él hizo este trabajo súper interesante que al interior de esta idea de imágenes invisibles, en el cual construyó unos algoritmos para crear un programa de aprendimiento maquínico, de machine learning, en el cual él había selectado todas estas imágenes de los monstruos del capitalismo, ¿no? Los vampiros, etcétera, etcétera. Y crea este programa en el cual dos programas, dos ordenadores, ¿no? Se pasan estas informaciones y después crean por sí mismos estas imágenes espeluznantes, horribles, pero que son imágenes solamente cuando nosotros paramos el flujo de los algoritmos, ¿no? Pero si no, son imágenes no para nosotros, ¿no? Imágenes sin mirada. Eso me parece muy interesante también como desafío, ¿no? Para el pensamiento especulativo también, ¿no? Pensar cuál es la realidad de una situación en la cual cuál es la ontología, ¿no? de la imagen en esta situación en la cual, como decía Andrea, por un lado hay imágenes inexistentes, pero también hay estas imágenes invisibles, ¿no? Que tienen un estatuto muy, muy problemático y liminal para un pensamiento estético clásico, pero también para un pensamiento político, ¿no? Mira, es genial la introducción de ustedes dos, fueron tremendos ustedes dos. O sea, vamos a tener un programa de 3 horas. Joyka nos corta, Joyka son psicoanalistas, ojo, nos cortan así, nos van a cortar a la hora 30, nos cortan. Y ya necesitamos 3 horas. Oye, muy buenos los temas que plantearon, y yo quiero irme por uno que plantearon los dos, para ordenar la cosa, es la imagen y el tema de la no representación. Algo pasa con la Vorstellung, la representación, los dos lo mostraron desde sus líneas de trabajo. Lo bueno es que los dos los conozco, soy amigo de los dos, y a los dos los he leído, y yo soy como una mezcla de ustedes dos. Entonces, entretenido, algo pasa con la representación, y ahí el tema se me viene, mira, el gran debate de Larsman, de la Shoah, el gran debate, Didier hasta Godard, ¿verdad? Didier Van Godard, la Shoah, ¿qué pasa con el otro, con el horror? ¿Es representable? O la lista de Schindler de Spielberg basta y sobra, y esa es la representación del holocausto. El holocausto es la lista de Schindler. No, el holocausto es de lo que hace Larsman. Entonces, algo pasa con la imagen. Hay un instituto como ontológico, como dicen ustedes, pero también está lo ético, lo político operando. Pero pareciera que de suyo la imagen tiene un problema con la representación. Así como Heráclito, quiere o no quiere ser representada, quiere o no quiere ser representada, y los dos lo han tocado el tema, y cuando aparece el horror, el exterminio, la matanza, la muerte, por ejemplo, en las redes sociales, a ver, tú no estás, pero no lo vas a saber, de repente hay gente para mostrar el horror. Ahora, aquí en Italia muestran niños muertos, cosas horribles, niños que murieron en los barcos, gente ahogada, y se muestran cosas, fotografías, imágenes horribles, para que eso genere conciencia ética y política. Y otros dicen, no, ¿cómo puedes mostrar la aberración de la muerte en las redes sociales, en Facebook? ¿Qué pasa con el otro? Entonces dicen, no, por lo político hay que mostrar el horror. No,
Eso que tú muestras no es una imagen, es una construcción de lo otro. Ese es un tema muy interesante, me gustaría que le diera una vuelta de tuerca, pero yo creo que ahí bajamos las dos propuestas, tanto de Andrea como de Alberto. Andrea, ¿cómo lo ves tú? Bueno, hablar del problema de la representación es Sí, como la gran crisis de la que, que- que no es que podamos verdaderamente, es muy difícil acceder a ese problema. Para mí, bueno, personalmente hay Derrida en el envío, en el texto que tiene, bueno, ahora lo leemos como texto, pero es una conferencia originalmente. A mí me parece muy interesante la pregunta que él abre cuando dice que a pesar de los distintos desplazamientos epistémicos, teóricos, ontológicos que hemos experimentado, la representación nos sigue concerniendo y que es muy importante volver a preguntarse qué significa la representación hoy. Yo efectivamente creo que una cosa es un régimen representacional, que para quien esté acompañándonos en el diálogo, podríamos decir que desde la filosofía lo que nombramos es que hay una crisis de los referentes, ¿no? Que tenga que la realidad tenga que sujetarse a un ámbito referencial. Y precisamente, que era la crítica que Derrida le estaba haciendo a Heidegger en realidad, ¿no? Que por sí, mucho que sí. estaba pensando, criticando la representación, sus conceptos de historia, seguían teniendo una herencia profundamente representativa. Y a mí me ha interpelado mucho esa cuestión porque yo, sobre todo, no solo en las prácticas artísticas, sino que en el pensamiento estético al que refería antes Alberto, yo lo veo muy presente, que parece que hubiéramos superado el estatuto de la representación y en realidad nuestro pensamiento sigue siendo profundamente representativo, porque lo que tiene que ver, sobre todo la representación, se articula en las lógicas de la representación, en las lógicas de cómo se comprende una estrategia, en la relación entre las causas y los efectos, y sobre todo en la profunda resistencia al pensamiento de la indeterminación. La profunda resistencia no solo dentro del sentido común, sino la profunda resistencia dentro del pensamiento filosófico a acoger los espacios de indeterminación. Y si a mí hay algo que me interesa de las imágenes, mi perspectiva al menos no es desde una ontología, sino precisamente desde esa categoría que yo he intentado, a la luz de las lecturas, por supuesto, y de los diálogos que he tenido, de levantar, que es la de la performatividad llevada a las imágenes, tiene que ver con precisamente las operaciones, los funcionamientos, los gestos, no de lo que las imágenes nos hacen hacer, sino precisamente de la potencia y de esa fuerza de lo imaginal. Y ahí es bien interesante porque lo imaginal parece que ha sido, ha tenido como una suerte de asignación precisamente a veces al mundo de la mística. Obviamente Castoriadis ha hecho un movimiento desde allí, cuando ha hecho toda su elaboración de la imaginación radical y de cómo la imaginación lo que hace es verdaderamente abrir un espacio diferente para la realidad. Me cuido sobre todo en este espacio de decir lo real. Intentaré nunca hablar de lo real Los porque lacanianos, los lacanianos. remite a un imaginario demasiado específico. Hablaré de la realidad, aunque tampoco es que eso esté demasiado claro, pero volviendo a tu pregunta, para mí, y en esto a mí me ha marcado mucho la lectura de Lyotard, ¿no? Y bueno, sobre todo del primer Lyotard, podríamos decir, del Lyotard de discurso y figura, cuando él está pensando en las transformaciones del estatuto de la forma, del estatuto de la materia, y probablemente también el problema de lo irrepresentable tiene sentido en el marco del régimen de la representación. No sé si plantearnos el problema de lo irrepresentable. No digo que la representación no nos siga concerniendo, yo creo que las imágenes no pueden ser reducidas a su función representativa, pero es importante que tengamos relaciones, si se quiere, o compromisos inestables con la representación o con ciertos modos de representación, con una representación insular, si se quiere.
Pero me parece que la gran problemática de lo irrepresentable, no sé si la cuestión es representar el horror. Pienso que precisamente un acercamiento desde un pensamiento sensible no busca representar ni volver a presentar, sino otro tipo de relación que tiene que ver con la afección, pero en el sentido, si se quiere, incluso de otra herencia como espinociana o de otras herencias, de otra genealogía. Y en ese sentido, no sé, Ticio Escobar ha hecho unas aportaciones maravillosas, me parece a mí, además de Silvia Rivera Cusicanqui, cuando dice que tal vez efectivamente tenemos que dejar de pensar las imágenes, sobre todo prevenirlas de una situación de, no lo dice así, esta es mi interpretación, no quiero hacer decir a la gente cosas que no dice directamente, ¿no? Pero prevenirlas de una situación de lectura, de una situación de codificación, que es una lectura muy, muy europea y occidental. Pero para nosotros mismos, nuestros pueblos originarios, la metáfora no es una cuestión ligada netamente al significante. Una metáfora No, no, representa, claro, significa, sí, pero es al sí. mismo tiempo. Es las Eso dos es cosas. fundamental, Andrea, lo que has Representa y dicho. es. Sí, 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 Entonces, sí. no es una cuestión que remite a la problemática del significante, del referente, de una situación lingüística o de codificación. No se trata de decodificar las imágenes, incluso estas ideas de la escuela de la mirada, como que hay que, o de los imperativos que pesan, ¿no? ¿Qué es lo que hay que ver, ¿no? En una imagen, o hay que llevar a una persona a ver, o incluso la idea misma de que un proceso de transformación tenga que ver con una toma de conciencia, como decía Nietzsche, la conciencia se hace débil, ¿no? En los tiempos, Como un museo de la memoria, ¿verdad? Un en museo los de las imágenes. tiempos, en los tiempos que corren. Entonces, verdaderamente creo que, por eso decía que no es nada fácil. Desde luego ya ni siquiera intento responder, ¿no? Sino que intento hacer un pensamiento por contacto o si se quiere reaccionar a modo de constelación, por decir así, de lo que me toca, de lo que dice. Pero diría que, por eso digo que me parece tan complejo, porque creo que el problema de lo irrepresentable tiene sentido en el régimen de la representación. No sé si podemos hablar del problema de lo irrepresentable, porque precisamente las imágenes que no existen, incluso esas imágenes invisibles, o el mismo régimen de lo visible, porque ninguna imagen puede ser pensada sin los regímenes de visibilidad. Las imágenes no son entidades, son dispositivos que articulan miradas, como decía el mismo Deleuze, incluso crear una imagen en sentido fuerte, una creación en sentido fuerte, es crear una imagen o crear para un pueblo que todavía no existe, o sea que el que crea una mirada también, no hay una mirada, si es una imagen en sentido fuerte, que abre la posibilidad de imaginar una realidad que no podía ser imaginada. Para mí en realidad tiene más sentido la problemática de la imaginación que la de lo irrepresentable, personalmente. Y precisamente lo que me parece que Marie-José Monsan ha hecho una aportación magnífica en este sentido, en toda la economía, no solo del vínculo de la imagen entre el deseo y el poder, ¿no? Como todo imperio para levantar una articulación de poder necesita también articular su propio visible, sino también que todo control de la imagen es un control del deseo. Y eso articula una relación compleja también porque, como decía, el icono, el semblante no es la imagen, es la aparición, ¿no? Sobre todo, no es lo que nosotros entenderíamos hoy día por imagen, y tampoco, eso implica que lo visible no tiene que ver necesariamente con lo que deviene a ser visto, sino es lo que hace posible las formas de aparición, es la condición de posibilidad, diríamos, esa suerte de jora o de espaciamiento o de obertura que hace posible establecer una relación diferente. Entonces, incluso en estas grandes discusiones, que yo entiendo que también son discusiones, no solo, bueno, o como toda discusión estética, es también ética y política, ¿no? Política, sí. Que tiene que ver precisamente con lo inimaginable del horror. Pero yo lo situaría más en lo inimaginable que en lo irrepresentable. Y para mí es un desvío decisivo. Bien. Y Alberto, ¿cómo le das la vuelta de tuerca tú? ¿Cómo lo ves tú, el problema?
Bueno, quizás empiezo con lo que justo ahora concluyó Andrea, lo de lo inimaginable. Y me acordaba de unos textos del filósofo alemán Günther Anders, ¿no? Y el problema para Günther Anders, no que el Shoah y el Holocausto no fueran un problema ético, estético, político. El problema que él se pone es el problema de la guerra nuclear, ¿no? Y el problema que se pone, que también es un problema estético, es que es la ruptura, la contradicción entre nuestras capacidades técnico-poéticas, lo que podemos hacer y lo que podemos imaginar, ¿no? Y hay estas fabulosas cartas que él escribe al pilota, a uno de los pilotas que lanzó la bomba, Claude Eatherly, ¿no? Burning Conscience, creo que se llama el libro. Y en el cual habla de cómo, bueno, hacemos muchas cosas que no podemos imaginar, ¿no? También y habla de esto también de manera como cuantitativa, ¿no? Podemos imaginar la muerte de 1 de 10, pero después claro. 100,000 o 1,000,000 o 1,000,000 es todo igual, ¿no? Es como, hay como un límite ético, estético y político a la esquematización de estas actividades, ¿no? Y eso lo encuentro interesante porque nos obliga a pensar cómo, y aquí intento un poquito seguir también la reflexión de Andrea, cómo imaginación, representación, visión y mirada se pueden conectar de maneras diferentes, ¿no? Podemos ver cosas, bueno, es una experiencia, ver cosas que no podemos imaginar, ¿no? Esto, claro, es la experiencia también una experiencia concreta, ¿no? De un trauma ético-estético. Es que la gente en situaciones de guerra, etcétera, ve cosas que no sabe imaginar, ¿no? Que no se sabe, no. Y entonces que se vuelve, esto me acuerdo como algo que intenta representar, ¿no? Esta situación aquí, el film, bueno, todavía ahora, la película ahora todavía más llamativa de Come and See, ¿no? La película de los años 70 sobre la guerra en Bielorrusia, ¿no? Que es toda la experiencia de la guerra de un niño, ¿no? Y esa es una experiencia que a nivel como sensorio es una película que intenta hacer ver una situación de lo inimaginable, ¿no? De lo que está a los límites de lo imaginable. Eso encuentro una cuestión muy interesante en cuanto me pido si es posible volver a estos problemas sin ponerlos al interior del marco de un cierto pensamiento del sublime, ¿no? De lo sublime. Un pensamiento en el cual la experiencia de los límites de nuestras facultades representativas o de imaginación se vuelve la ocasión para la afirmación de la supremacía de una posición moral o de una subjetividad moral y racional, ¿no? Y esto es es algo que se encuentra, ¿no? También creo que es en parte de la crítica de Rancière, de Lyotard, sobre estas cuestiones precisamente que hay una operación que tiene también su contenido como político, ¿no? La prohibición. Y después también podemos mirar todo esto de otro lado y pensar, bueno, ¿cómo es que los artistas o los trabajadores de las imágenes en lo contemporáneo han construido diferentes dispositivos o han inventado maneras tácticas, ¿no? Visuales y representativas para confrontar situaciones de lo horrorífico, de lo inimaginable, etc. Y
Y creo que limitarlas a la posición iconoclasta es muy problemático, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, si uno piensa todo el material que salió de la Segunda Guerra del Golfo, ¿no? De la invasión de Irak en el 2003. Sí. Y ahí hay, me acuerdo, una obra súper interesante que construida, se llama Baghdad Calling, ahora no me acuerdo del artista, pero está construida íntegramente por imágenes de dolor, pero tomada con los teléfonos, ¿no? Gente pero que está como mezclada también con imágenes de la vida cotidiana y te da una experiencia, ¿no? De la guerra totalmente diferente de que la imagen de las noticias, ¿no? Del horror, ¿no? Es algo como la intimidad mediada digitalmente del horror y el cotidiano, pero no entra para nada en una discusión de lo que es representable o no representable, ¿no? Entonces, creo que uno de los problemas para mí, por ejemplo, en el discurso al interior del cual fue captado, pero también era la intención de Lanzmann, por ejemplo, el discurso sobre Shoah o los debates sobre las fotografías de las cámaras de gas, etcétera. Sí. Es que era como todo de manera es irónico, porque es una posición totalmente éticamente muy problemática. Todo se volvió como un poquito una ejemplificación de un problema filosófico, ¿no? Es como todas estas cosas son interesantes en cuanto nos permiten pensar a Kant, ¿no? que encontré un poquito obsceno en su manera también, ¿no? Es como todo está como tan sobredeterminado por la cuestión del iconoclasmo en su versión kantiana. Y entonces creo que en las prácticas artísticas contemporáneas y también los debates estéticos, me parece que sean, bueno, que es importante romper ese marco, porque también es un marco que tiene como unas consecuencias políticas para mí muy problemáticas, ¿no? Porque de todas maneras es siempre la sobredeterminación de lo político por lo ético, ¿no? Eso sí, es sí, el tema. Siempre está ahí. Y en ese sentido hay en lo de la política del irrepresentable, etcétera, hay siempre, yo creo, este problema, ¿no? De sobredeterminación ética de la sensación y de la praxis colectiva, ¿no? Y eso y creo que hay muchas maneras, ¿no? Por eso me refería también a esos trabajos de Paglen, Farocki, etcétera. Hay muchas maneras de pensar y muchas de ellas no tienen nada de dramáticamente ético, ¿no? Pero quizás de interesante de todos modos. Hay muchas maneras de pensar lo inimaginable, lo no representable y lo invisible que tienen sus propios criterios, ¿no? Sí. A la luz de lo que tú estás diciendo, lo que dijo Andrea también, ahí dándole una vuelta de tuerca a los dos también, pareciera entonces, dieron ejemplos de cine, de fotografía, de texto, pareciera que la imagen se expresa en soportes, y ahí estaría el juego representacional, y no, es un juego, como la Andrea lo muestra muy bien, es un juego que se hace ahí con lo real o lo sublime, es un juego en cierta forma, en soporte material. Mira, cuando uno, y aquí les pongo un tema como que lo he trabajado y lo he conversado también, pareciera que cuando uno lee, por ejemplo, los 120 días de Sodoma, de Sade, el texto de Sade, siempre los especialistas en Sade, todo, está lleno en Francia, siempre dicen una cosa que yo creo que es falsa. Dicen que, mira, solamente puedo escribir las 30 primeras jornadas, la jornada de noviembre, y ahí están acabadas. Pero la de diciembre no tuvo tiempo, la de enero no tuvo tiempo, y la de febrero no tuvo tiempo. La de febrero son los asesinatos, ¿eh? Entonces, todos los juegos sexuales del noviembre, sí, esos son el 75% del libro. Y el otro 25% es que como no tuvo tiempo,
de hacerlos muy bien, están todos, y al final me dicen, mató esto, se cortó la cabeza, tuvo sexo con un pollo, con un caballo, y llega a ser, a mí no me causa ni horror, incluso me causa como cómico cuando leo a Sade, y leo en enero y febrero me causa como risa. ¿Y por qué me causa como risa? Pasa que algo pasa con el texto que puede escribir perfectamente todos los juegos perversos de cada día de noviembre. Pero cuando pasa ya en el ámbito de las sexualidades invertidas, ya no puede. Cuando pasa ya a la atrocidad, ya no puede. Cuando pasa ya a la mortalidad, ya no puede. Pasa que el literato ni sabe. Sade estuvo mucho tiempo encerrado y nunca más tocó el texto. Lo escribe rápidamente y lo guarda. Y nunca retocó el texto. Y al final dicen, mataron 20 personas, degollaron 4 como un carnicero. Yo creo porque no puede escribirla. Como no puede escribirla, le quedan como ridícula. O sea, lo único que tiene valor son las jornadas de noviembre. Pero la otra no puede, porque no puede ni representar. El texto literario no le permite escribir, porque es tan racional, como diría un poco la Andrea, está en el juego representacional que al final es un chiste lo que hace con enero y con febrero. En cambio, cuando uno ve, por ejemplo, los grabados de los caprichos de Goya, los desastres de la guerra, Goya es tremendo. O sea, Goya llega a unos límites que no... para grabar el agua fuerte, el agua, la punza, la pinza, lo que va haciendo Goya para mostrar el horror o la ironía, no lo tiene el trazo literario de Sade, pero sí lo tiene, pareciera, la punta o el agua o la tinta que usa Goya. Así que los soportes son distintos. Y hay soportes distintos donde empieza a aparecer la imagen de forma distinta. Y uno va, por ejemplo, a la Gans Araucaín con sus 5 o 6 obras, con el corto y el Feras Love, por ejemplo, o Cleansed. Entonces, parece que el teatro in your face, ese teatro rompe la representación y algo pasa en el teatro. La acusaban de loca, perversa, psicótica. Ahora la encuentro una obra maestra del teatro contemporáneo anglosajón y que la copian en todas partes del mundo. Pareciera que algo pasaba que no era una representación, era una experiencia, una Darstellung, una experiencia que va construyéndose el horror no representativo del campo de concentración, ¿no? O de la muerte brutal. Pero ella hacía algo que no hace la tragedia griega. Se muestra el incesto, se muestra el asesinato, se muestra la violación, pero de una forma no representativa que acontece junto con el otro, con una puesta en escena. Entonces, Alberto, Andrea, parece que la puesta en escena de Sarah Kane tiene una riqueza que no tiene el texto literario de Sade, pero y tampoco tiene el agua fuerte que puede usar o la punta que puede usar Goya. Hay soportes distintos para expresar la imagen y pareciera que lo que hace, por ejemplo, cierto puesta en escena te permite algo que no está en lo otro. O sea, no da lo mismo la materialidad para expresar la imagen. Ese como comentario. Andrea, ¿cómo lo ves tú? Sigamos avanzando. Has tocado el corazón de uno de mis problemas fundamentales, que tiene que ver no solo con la materialidad de la imagen, sino de la imaginación, como decía antes. Me parece como precisamente muy importante, bueno, has introducido muchas cosas, muchas capas, ¿no? Que tienen complejidades diversas, cada una compone como su propia tensión. Y en relación a lo del soporte, bueno, no tiene que ver solo con el soporte, sino que aquello que Manuel Aloa ha nombrado como la diafenomenología, que aunque yo tengo, bueno, un posicionamiento indeciso con la fenomenología, o al menos con cierta comprensión fenomenológica de la imagen. Por supuesto que hemos aprendido mucho de Merleau-Ponty, no solo de Merleau-Ponty, de toda la mirada que se hace en el trayecto y que se hace en la forma misma del aparecer, pero hay algo ahí de la arqueología de los medios que es fundamental, no solo del soporte, sino de los modos de aparición, diría yo, de las imágenes. Precisamente de las imágenes, tal como has dicho, la categoría de escena a mí me parece fundamental, pero sobre todo para sacarla de esa situación de ilustración, que a lo mejor sería la que nos remite el imaginario de la representación, como que la imagen tiene que ilustrar algo que le preexiste, sino que precisamente posibilita abrir una forma de experiencia particular.
es una obertura, y ahí me parecía muy interesante justamente lo que estaba analizando Alberto, no solo con las tecnopoéticas, ¿no? Tecnopoéticas y tecnopoéticas, con esas maneras de hacer, que bueno, que Gunther Anders es especialmente sensible, además por toda esa capacidad que luego Flusser va a nombrar como la tecnoimaginación, ¿no? Aquella incluso vergüenza prometeica, como va a decir Anders, pero no solo eso, sino también Anders dice, nunca antes en la historia de la humanidad había existido la posibilidad de la extinción masiva. O sea, así como, y es esa la posibilidad que se abre, que es dramática y que es como, él abre la pregunta de si tenemos derecho a hacer todo lo que tenemos capacidad de hacer, ¿no? Ya no solo de lo que podemos imaginar, sino que si tenemos derecho a hacer todo lo que tenemos capacidad técnica para hacer. Pero me parecía incluso que muchas veces cuando se hace la crítica a las imágenes o la prohibición de las imágenes para recuperar también lo que estaba abriendo Alberto, hay precisamente la crítica no solo a la cultura visual, a lo visual o a esta idea de que de tanto exceso de imagen no vemos, es no solo la idea de que sea contra la imagen y no desde la imagen, sino que me parecía que incluso en el trabajo de Adorno, que hay una argumentación evidente, ¿no? De posicionamiento además o de desplazamiento a pensar con los oídos o pensar con el tacto, o no solo de la dimensión áptica, no sé si una prohibición de las imágenes, no lo había pensado en esos términos, aunque sí que es verdad que hay una intensidad muy presente en ese sentido, pero yo siempre más bien lo he entendido como una invitación a pensar desde los bordes, desde lo que nos abisma, del vértigo de la apertura, como dicen, dialéctica negativa, el shock de lo abierto, al que el pensamiento no puede, sobre todo la filosofía, no puede dejar de querer enraizarse. Y volviendo a lo que planteas, yo creo que evidentemente hay algo que se juega no solo en la materialidad de la imagen, en la materialidad de cada soporte, en la arqueología de su medialidad, sino muy fundamentalmente en este desplazamiento que yo ya entiendo que introduce la tensión no como un ámbito comparativo, sino precisamente, tal y como te oigo, tendría más que ver con abrir un espacio de diferenciación de las posibilidades que abre el pensamiento por la imagen. ¿Qué es un tipo de conocimiento que no es un conocimiento por concepto? ¿No? Pero tal vez lo que tenemos que interrogar es el concepto mismo. ¿Cuál es la operación que el concepto hace? ¿Por qué hemos privilegiado el pensamiento conceptual? O más bien, ¿por qué el pensamiento conceptual se ha prevenido tanto de aquel pensamiento que no puede, no es que no pueda como impotencia o como límite, sino que no aspira a devenir concepto? No solo no aspira, sino que no se deja atrapar por un concepto, que es la maravilla de la imagen. Por eso yo diría no se puede hacer ontología de la imagen, porque la imagen nunca se resiste al es extremadamente sísmica, no solo su lógica, esto es la manera en que establece las relaciones, sino precisamente ese movimiento escénico, que para mí es un concepto clave, pensado en términos de la imagen, que sería en esa escena, cuál es el espacio que se abre para el acontecimiento. Que en esto, bueno, Alberto seguro tiene mucho más que decir que yo, eh, pero que precisamente en donde la imagen no se somete al estatuto del reflejo, ¿no? Incluso habría que reabrir el mito de Narciso y no quedarse con el reflejo, sino con el eco, ¿no? Que tiene que sería algo así como el eco de las imágenes, ¿no? ¿A qué nos abriría la posibilidad de la resonancia y no la del reflejo? Bueno. Alberto. Sí, ese último comentario me acuerda de este texto muy interesante de un pensador afroamericano, Fred Norton, sobre Jameson, ¿no? Y tiene en el libro sobre In the Break, tiene este capítulo que es una crítica del ensayo sobre los mapas cognitivos, ¿no? de Jameson. Y el capítulo se llama la tonalidad de la totalidad, ¿no? Y es todo sobre el hecho que aunque lo hace en otros casos, que Jameson se refiere en ese texto a una película muy interesante, película militante que se llama Finally Got the News, producida por este grupo de la Liga de Trabajadores Negros Revolucionarios de Detroit, que estaban muy
conectados también con C.L.R. James, etc. Y él dice, bueno, el problema es que Jameson no escucha la película, ¿no? Entonces, Claro. y el problema es que no escucha cómo hay no solamente como en sentido vulgar, como capacidad expresiva, etcétera, pero hay una manera de pensar la política en el que llama el sonido del discurso político en la cultura afroamericana, ¿no? Entonces tiene estos comentarios muy interesantes, ¿no? Sobre la cuestión de la lecture y de la lección y del discurso, ¿no? Sobre todo de alguien como Angela Davis, etcétera. Es decir, uno tiene que realmente escuchar, no solamente las palabras, ¿no? Pero también la tonalidad, y etcétera. Y eso también, quizás, y eso se puede encontrar en algunos textos también de Deleuze, nos puede empujar a deconstruir un poquito la idea que la imagen es fundamentalmente algo de visual, ¿no? Hablando de la ópera Lulu de Berg, Alban Berg, Deleuze en sus cursos habla de una imagen sónica, ¿no? Que hay imágenes, pero no son imágenes en el sentido de algo que está visual, ofrecido visualmente a nuestra mirada, ¿no? Y eso abre también un discurso sobre el soporte y también sobre la posibilidad bueno, sobre el carácter como polisemántico equívoco de la noción de imagen, ¿no? Por ejemplo, de la expansión extrema del concepto de imagen, que claro tiene un efecto sobre los mismos en Bergson, ¿no? En Bergson nuestro cerebro, dice, nuestro cerebro es una imagen, ¿no? Es una imagen. Es decir, que en los términos de Bergson no es ni verdaderamente una cosa ni una representación, ¿no? Eso, y eso es interesante, creo, para salir también de una manera de pensar la imagen simplemente como representación para la mirada de un sujeto con sus facultades, y etcétera, etcétera. Y no, bueno, esto de los soportes también creo que es súper interesante, ¿no? Porque también nos obligaría a pensar, y esto, claro, se encuentra en Derrida, se encuentra también en los tentativos de pensar Derrida al interior de una ecología mediática, ¿no? Por ejemplo, en el libro sobre la técnica del tiempo de Stigler, la cuestión que los soportes también son, bueno, la traza del soporte son también cuestión de temporalidad, ¿no? El tiempo se da en la inscripción en algunos soportes, entre los cuales, claro, para volver a Bergson, la memoria, ¿no? Entonces, esas relaciones ahí nos obligarían a pensar la imagen en otras maneras, ¿no? Y bueno, encuentro interesante también y esto lo encuentro también en Deleuze, es muy, ahora no lo he leído en mucho tiempo, pero me acuerdo que ahí, por ejemplo, hay unas inclusiones muy interesantes en los textos sobre el trabajo de Beckett por televisión, ¿no? Que también en Quad, que también tiene todas unas dimensiones sónicas y visuales que, claro, son diferentes. O, por ejemplo, si uno piensa la centralidad en el discurso sobre la imagen tiempo, ¿no? La centralidad política para Deleuze de la disyunción entre lo visual y lo sónico, ¿no? Entonces, cuando él, por ejemplo, escribe sobre las películas de Jean-Marie Straub y Daniel Huyer, ¿no? Fortini Cani, todas esas películas sobre lo que la separación, ¿no? Separación y articulación entre imágenes visuales e imágenes sónicas permite como pensamiento, ¿no?
que ahí, cómo estas imágenes piensan en su diferencia entre lo sónico y lo visual. Y ahí es interesante también porque no es afuera de un discurso sobre lo irrepresentable, sí. Como no es un discurso teológico, ¿no? Pero sí que es un discurso sobre lo invisible, lo inimaginable, pero afuera de un marco ético-teológico o sublime, y eso lo encuentro interesante, ¿no? Claro, lo bonito es eso, porque en Deleuze ya no hay una teología política, ya no estaría, ahí no funcionaría José Luis Villacaya, hay como una ideología pagana, es otra cosa, es un plano de inmanencia donde empieza a operar. Y ahí ya ha pasado 1 hora, amigos, 1 hora 5 minutos ha pasado. Entonces, mira, y ahí pasa algo muy entretenido, conversando con lo que voy escuchando con ustedes dos, que a Deleuze le gustaba mucho Wagner, obviamente, y es Wagner que hace en Tristán y Isolda, la imagen es sonoridad, ¿verdad? Loge, por ejemplo, en el anillo, Loge tiene una sonoridad de fuego, ¿eh? O Tristán tiene una sonoridad, un ritornelo que sonó, y eso es, la sonoridad es visible, y Tristán escucha el color. Entonces hay un trabajo increíble de la sonoridad de Wagner que lo vuelve loco completamente a Gilles Deleuze, y por eso Alban Berg también y Wojciech también. Pero y aquí le doy una vuelta de tuerca a los dos pensando, también dijo la Andrea genial, pareciera que todo juego de la representación o de lo sublime está siempre pensado desde el marco conceptual del concepto. La gran pelea Hegel-Schelling. Todo desde el concepto. Y ahí, y la imagen siempre es como alguien secundaria, siempre está como peleando, pues, oye, o para que tener el estatuto del concepto, o como diría Nietzsche, darle una patada en el culo al concepto y que la imagen en y por sí misma funciona de otra forma, un poco al final lo que decía Alberto, ¿verdad? Y ahí no puedo no pensar en dos artistas pensadores. Por ejemplo, cuando a ti te encanta, porque tú eres amigo, Alberto, de Fischer también. Cuando Fischer, en este texto maravilloso, nos pone una imagen así, nos pone una imagen del capitalismo. Nos pone que para Fischer, y tiene razón, lo más grande de todo es Nietzsche. Y Nietzsche es lo más difícil de todo. Y la gente se come a Nietzsche como una hamburguesa. Se lo come como y al final todo me lo como como una hamburguesa. Entonces la imagen, y Fischer en su blog, en sus posteos, en su rayo, en su locura, en su brote psicótico, cuando está sobrecodificando múltiples imágenes y todos son hamburguesas que se comen, pareciera que ahí ya no es concepto, no es representación, es otra cosa lo que está pasando en el trabajo, por ejemplo, filosófico, no sé cómo llamarlo, el trabajo de Fischer. Algo pasa que es como un Albert Serra, trabaja ya casi con una digitalización de la imagen, un algoritmo de la imagen, en que todo es como comible, y algo nos pasa con una imagen distinta, casi en la psicosis, pero ya no es representación de la imagen, ya no es concepto de la imagen, es otra cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Fischer? ¿Qué pasa, Andrea, con estas formas distintas de la imagen que ya no quieren caer más en el juego, como tú lo mencionaste recién? Oye, dejen tranquilo con el rollo del concepto. Ya estamos con nuestro propio régimen de movimiento abierto o pagano, que no pretendemos, no tenemos ni pretensiones universales, así somos como las imágenes de David Lynch, y no hay pretensiones de universalidad, son abyectas, son unheimlich en el sentido de Freud, no de Heidegger, unheimlich, hay algo perforado, anacoluto, asignificante. Entonces pareciera que ahí ya la imagen se come con patato a cierta concepción del concepto como representación o como representativo. Y ahí algo pasa con la imagen, ya no es ni político ni ético, es otra cosa. Andrea, Alberto, nos quedan apenas 25 minutos ya, 20 minutos. No sé cuál texto de los de Fischer te referías, pero mira, voy a reaccionar por un desvío, que sí. No solo porque sea nuestra manera de particular de pensar en Latinoamérica, la del vagabundeo, la de la errancia, y sobre todo la de la lateralidad, sino que quería volver a aquello que
que había abierto de la iconoclastía antes Alberto. Recuerdo Pedro G. Romero, que es un artista que ha trabajado muy profundamente y muy superficialmente también en esa dirección. Siempre afirma que no hay mayor reconocimiento de la imagen que la iconoclastía, ¿no? No hay mayor reconocimiento justamente del poder material, de las capacidades que tienen de articular comunidades, de tejer común, de tejer un entredenso, que es un entre complejo, y de mover una categoría que es fundamental, de la que no hemos hablado y que supongo que no por nada no has querido abrir, que es una de las, quizás de los modos de hacer estructurales de las imágenes, que es la categoría de montaje, ¿no? Cuando hay algo del montaje que mueve, que uno no puede ver nunca más como veía cuando hay una operación de montaje que se efectúa. No solo no puede ver nunca más como veía, no puede sentir, no puede imaginar, hay un marco, ¿no? Un cuadro que se rompe. Y me parece que precisamente, bueno, de lo que yo conozco del trabajo de Fischer, que me parece precisamente una maravilla por la recuperación de esta dimensión lo digo así, ya sé que es una traducción personal, pero quizás la verdadera, bueno, diríamos que el campo de fuerzas o de disputa o de disenso ideológico no tiene que ver tanto con las verdades o las cosas que ocultan las estructuras capitalistas, sino con lo que nos seduce, no con lo que nos engaña, con lo que nos seduce. Y a mí al menos eso me interesa muchísimo de las preguntas que abre Fischer, con toda la dimensión de la fantasmagoría. ¿Cuál sería el lugar o la función de las imágenes en abrir otras fantasmagorías? Otras economías libidinales, diría Lyotard, ¿no? Otras economías de deseo, otro flujo, en donde la cuestión no pase por una actitud moralizante, ¿no? De culpabilizar al espectador, de culpabilizar ese cuerpo ausente, además, porque los espectadores siempre somos cuerpos ausentes en la situación de la construcción de lo que se expecta. Y ahí me parece que precisamente ese posicionamiento de esa potencia de la imagen y de esa dimensión fantasmagórica, que ahí habría que distinguir de lo espectral también, porque el fantasma tiene historia, el espectro no necesariamente, ¿no? No por nada seguramente se habla de hay un fantasma que recorre Europa, ¿no? Esa dimensión fantasmagórica o esa suerte de gen espectral también que habría operado el pensamiento racional moderno, ¿cómo poder acoger, cómo articular un pensamiento con los espectros y con el peso de su propia contradicción? Y ahí a mí me parece que sin duda hay una inscripción superficial, como se quiere llamar, pero para mí decir superficial es la mayor, de la mayor seriedad posible, ¿no? Porque precisamente, no solo por esta cita sobre la que yo revengo muchas veces, lo que decía Valery, que lo más profundo que tenemos es la piel, no solo por eso, sino porque precisamente la articulación misma de los procesos de subjetivación, sobre todo en esto que la teoría crítica, sobre todo Adorno y Horkheimer denominaban aparatos de consuelo, ¿no? ¿Cómo es que somos una suerte de eros desollado y cómo es posible que no hayamos logrado quitarle la centralidad al trabajo, a la fantasmagoría del trabajo como una categoría que nos estructura y que nos comportamos como si no nos doliera, como que no tuviéramos esa herida que es la que nos carcome, y no por nada Fischer analiza de manera brillante los malestares de nuestra época, pero eso que ya decía Freud, ¿no? Como es aquello que hemos articulado para estar mejor, se comporta de manera tan hostil y nos produce un extremo malestar o incluso en relación al tiempo, que es una cuestión fundamental en la imagen, siempre, no solo por los tiempos que abre, por cómo es capaz de hacer tropezar el tiempo y de desgranar el tiempo hegemónico y de abrir otros tiempos, sino también cómo va a contratiempo y cómo el reverso de la imagen, como decía Deleuze, es siempre también la moneda, su economía y el dinero.
sino diría justamente por esa cuestión de esa dimensión que uno puede volver que la imagen puede mover, ¿no? Yo creo que hay algo ahí verdaderamente de esta noción tan rica que ha introducido Rancière de redistribución o reparto de lo sensible, de introducir una alteración decisiva que no es del margen o de la característica del concepto, no para eliminar el concepto. En mi caso, yo creo que se trata de articular otra suerte de anarquitectura, como diría Mataclar, frágil, en la que esos intercambios entre la forma plástica, la palabra poética, los ruidos, las interferencias y otra situación misma para la imagen sea posible. Para sacarlo, Andrea, de la teología política también a la imagen, quitarla de ahí, ¿verdad? Para que abra por sí misma. Sí, y bueno, con una dimensión extremadamente política también, ¿no? que tiene siempre quizás esa abertura. ¿Alberto? Sí, es interesante lo que hablabas de los textos de Marc, porque él tiene, yo creo que la experiencia fundamental, y no solamente suya, pero de varias gente de su generación, por lo menos en Inglaterra, es que aunque claro hay todas las referencias a la filosofía, a los debates de teoría crítica, etcétera, lo fundamental es la experiencia de la música popular, ¿no? Música pop. Sí. Y de su crítica. Sí. Y es la idea que, y también el lado como de luto, de mourning, ¿no? Con esa frase de Bifo sobre la lenta cancelación del futuro, ¿no? Sí, es como se ha ido se ha desaparecido, se ha ido disminuyendo la posibilidad de descubrir al interior de una situación de cultura popular es como la muerte de la posibilidad de nuevas experiencias sensoriales que son también nuevas maneras de ser, ¿no? Como yo creo que en la percepción de Marc, la experiencia fundamental era el chico de 15 años que se va a la tienda porque se lo ha aconsejado a alguien y descubre algo, descubre un grupo o lo que sea, que es un mundo, ¿no? Es un mundo, es todo un complejo, un dispositivo de posibles, de modas, de experiencias, de maneras de ver y claro, y era un mundo también donde, por ejemplo, Nietzsche es descubierto a través de eso, También, eso es genial. A veces porque son referencias directas, ¿no? En la música de la New Wave y del post-punk, etcétera, de los años 80. Y eso yo lo encuentro interesante porque creo que y aquí creo que hay una tensión también con los dos autores que después de Deleuze, que era un poquito su formación anterior, que son muy importantes por los textos de Marc, entonces a Capitalist Realism y un montón de cosas que escribía sobre cine y lo que sea, que eran Zizek y Jameson, ¿no? Y la cosa interesante es que Zizek y Jameson, aunque no siempre, y sobre todo en el caso de Jameson, creo, tienen tienen una costumbre bastante filosófica de narrativizar. Bueno, claro, en el caso de Jameson es hiperbólica en cuanto crítico literario y lo que sea. Pero la película, el cine, se vuelve como material narrativo muchas veces, ¿no? Como acto simbólico en el cual todas esas dimensiones más... esas dimensiones de las cuales hablamos antes, ¿no? De la imagen sónica, etcétera, a veces se pierden, ¿no? Y entonces después el material estético se vuelve ejemplo e ilustración, ¿no? Yo creo que hay una tensión muy fuerte también en los textos de Jameson mismo, ¿no?
donde a veces capta una dimensión que es extra narrativa y a veces el material se vuelve material narrativo que puede ser mediado conceptualmente. Eso es un lado de la cuestión, lo de Mark Fisher, etc. Y la otra cosa es que, bueno, ahí pensaba porque hemos hablado un poquito o mencionado la cosa del pensamiento sin imagen en Deleuze, etc. Y lo que pasa en todo el arco intelectual que va desde Diferencia y Repetición, pasando por los volúmenes de Capitalismo y Esquizofrenia y el cine, justo a qué es la filosofía, ¿no? Sí, sí. En el cual se encuentra otra operación, ¿no? Que no es la guerra anti-hegeliana contra el concepto, pero esta extensión es la inclusión de todo un elemento como estético, perceptivo, etcétera, al interior de la construcción de los conceptos, ¿no? Que ya estaba claro presente. Y sobre todo el lato como dramatúrgico de la producción conceptual o de la creación filosófica, ¿no? Y es como también una manera de huir a una división del trabajo intelectual, etcétera, en el cual, claro, se dan las imágenes y los sonidos, etcétera, a los artistas y las categorías y todos estos rollos súper aburridos a los filósofos, ¿no? Y para Deleuze hay toda una estética del concepto, ¿no? Que no se tiene que, claro, hay distinciones también muy fuertes. Claro, todo lo de que es la filosofía es también una manera de pensar, bueno, aquí hay la ciencia, aquí hay el arte, aquí hay la filosofía, pero es una división diferente, ¿no? Y es una división que no quiere decir que no hay experiencia sensoria en la ciencia o en el arte, pero que hay una articulación, un dispositivo diferente, aunque comunicación entre ellos a través de, bueno, el plan de inmanencia y el caos y todo eso, ¿no? Y eso lo encuentro interesante porque es como una manera de no tener una posición como negativa, defensiva, en el cual se da lo estético es lo que es más que el concepto, mejor, ¿no? Sí, mejor o en exceso de una conceptualidad que es siempre algo como de represión, dominación, etcétera, ¿no? Negatividad. Y es interesante el hecho que, claro, haciendo eso es el lugar donde hay una, aunque bastante mínima, pero hay una nueva valorización también del idealismo alemán, muy explícita en la presentación de ese libro, ¿no? En el cual Hegel y Schelling no son insultos, sobre todo Hegel no es un insulto, ¿no? Así es. Entonces es como... Sí, y eso lo encuentro interesante porque creo que las lecturas más interesantes, por ejemplo, de Hegel en el contemporáneo, las cosas que has hecho tú, las cosas de Rebecca Comey y Frank Kruger, etcétera, también pasan por una visión del concepto que es mucho más expansiva, ¿no? El concepto en Hegel y no... Y no el concepto como lo que simplemente quiere capturar y controlar el exceso de la sensación, ¿no? Que es un poco se vuelve un poquito el problema de la economía restringida general en Bataille, ¿no? Es decir, es como decir que, bueno, la economía del concepto no es una economía también de exceso, ¿no? Y no simplemente de control y depresión y lo que sea. Mira, como ya estamos terminando, y como juntando la conversación de usted conmigo, y se me quedó una idea, nací también, trabaja como trabaja Andrea, como trabajo yo y de un poco también Alberto, así como por diferenciales uno va pensando, así como lo siento en lacaniano. La idea es de la idea de montaje. La idea de montaje es fundamental para la imagen. Y Gilles Deleuze, por ejemplo, que Gilles Deleuze es un perro brillante, lo que hace, por ejemplo, es, molestando a los ontólogos, a los metafísicos del movimiento, a los aristotélicos y hasta Bersón incluso,
pareciera, oye, si quieren saber de lo que es el movimiento, quieren saber lo que es una metafísica de movimiento, montaje. Aprendan sobre Griffith, aprendan de Griffith, aprendan de Einstein. Entonces, pasa que en Einstein hay una teoría de montaje y una teoría metafísica del movimiento. En Griffith hay una teoría de montaje y una teoría metafísica del movimiento. Muy increíble lo que hace. Entonces, comienza con 4 teorías, con 4 grandes cineastas primordiales, que son 4 teorías de montaje, luego son 4 concepciones de movimiento, y hay 4 concepciones de lo real, y Aristóteles queda como un pobre enano, Aristóteles, queda un gran filósofo del movimiento, y ahí lo que es montaje, pues, y ahí lo actualizo lo que están conversando a ustedes dos. ¿Cómo ahora, tanto en Cataluña, España, bueno, tú estás en el Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra con Boris Johnson, pareciera que hay una imagen fascista, y la imagen fascista es una imagen totalitaria, cerrada, aquí ya es toda la verdad. No hay nada que se escape a la imagen totalitaria, porque hay un montaje perfecto, que todo lo que tú dices está capturado por la imagen fascista, todo, ¿cierto? Ahora que estoy viviendo en Italia me di cuenta, todo, ¿no? Desde la Giorgia Meloni a esta Giuseppe Conte, todos tienen un lenguaje horroroso, fascista, totalitario, donde todo es una construcción de una imagen, donde hay un montaje que no es el de Griffith, no es el de Einstein, es otro tipo de montaje. A veces, viendo el cine de Albert Serra es un poco totalitario, Serra, o sea, tiene algo como un trabajo de un montaje como computacional, que va todo, es más radical que Kubrick lo que hace Serra, con su montaje de digitalización extrema, que pasa que todo está capturado, todo. El espectador está capturado, es como el sueño de Sade lo que hace Albert Serra, sobre todo en Libertinaje, es como todo está capturado para que el ojo vea lo que tiene que ver. Entonces, ¿cómo pensar una imagen en un montaje que no se vuelva totalitario? Eso pasa con Facebook, eso pasa con Elon Musk, eso pasa actualmente. Eso me gustaría como para ir terminando nuestra conversación. Andrea, ¿cómo lo ves tú? Bueno, creo que justamente la gran fragilidad de las imágenes tiene que ver con, y por eso aludía antes a ese vínculo entre deseo, poder y mirada, y el control del deseo como control de la imagen, que tiene que ver con el control de su direccionalidad, con la fusión, con una mirada fusionada y con esa insistencia que incluso en las situaciones de mayor divergencia, mayor singularidad, incluso durante la pandemia, cuando cada uno estábamos recluidos en nuestros hogares, había en los discursos hegemónicos la insistencia en construir un peligroso nosotros. ¿Cómo se construye ese nosotros? ¿Cuál es lo común? ¿No? ¿Cuál es esa persistencia? A mí me parece que hay, por ejemplo, en el cine de Lucrecia Martel, una manera Bien, buen ejemplo. de hacer un montaje que se resiste profundamente Sí. a la mirada totalitaria, que se resiste porque es Sí. que además es muy particular su manera de hacer imagen, porque no es bien el cine totalmente experimental, outside. Bueno, aquí habría que entrar en una discusión amplia de qué se entiende por cine experimental, pero quiero decir, hay una situación narrativa. A mí me parece interesante eso, cómo juega con distintas categorías, pero no se sujeta ni al argumento, ni a la altura de la cámara. El sonido justamente interroga la imagen, se adelanta, la cámara siempre llega tarde. Hay algo ahí de una situación de desorientación, pero no no de pura diseminación y dispersión de la imagen, sino de algo que es un problema intestino también del cine, que es como su conjunción disyuntiva, ¿no? De ir anudando al tiempo que va desanudando y articulando otras posibilidades para la mirada. Y en ese sentido creo que sí que había esa inquietud misma, que en esa paradoja maravillosa que trabaja Deleuze de un pensamiento sin imagen, que es casi la mejor manera de pensar un pensamiento desde la imagen, que es justamente no desde una imagen previa, cómo poder acoger lo impensado, ¿no? La misma pregunta de la pregunta por la diferencia en tanto que diferencia, la diferencia no de lo otro, ¿no? No articulada por la lógica del reconocimiento ni de la lógica de la identidad, sino de lo impensado. Y lo impensado que requiere articular
sus modalidades para ese pensamiento. Y por último, quería recuperar algo que habíamos mencionado antes de Bergson, ¿no? Y de la herencia de la particular lectura que tiene Deleuze de Bergson. Como en Bergson hay algo que es muy, muy interesante y que Deleuze recupera de manera magnífica probablemente, que es justamente no solo cómo se forma la percepción, cómo se forma la memoria, que es siempre una formación en un trayecto, ¿no? Que se forma como si estuviera esperando que algo pase. Hay una apertura que sostiene y es como no se cierra, es como que se forma en esa espera. Y precisamente las imágenes, si tienen una fuerza crítica, una potencia creativa, una manera de fragilizar lo que se ha sedimentado como lo real, esos regímenes fascistas de lo uno que insisten en articular una totalidad, creo que tiene que ver justamente con esta fuerza de aquello que crece, que se multiplica en esos espacios no cercados. Bien, bonito, Andrea. Alberto, amigo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo me gusta mucho tu provocación, aunque tengo mucho sospecho por la categoría misma de totalitarismo, pero esto como viejo marxista, ¿no? Obvio. Pero no porque no creo que se tiene que hablar de las potencialidades, de las tendencias fascistas en el presente, pero porque creo que nuestros fascismos se pueden comparar, son más similares a una versión del primer fascismo italiano y no al espectro totalitario de las Hannah Arendt y de todas otras figuras, ¿no? Yo creo que y hay un texto verdaderamente formidable para comprender este fenómeno, que es un texto de Mussolini mismo, escrito en el 21, ¿no? Un año antes de asumir el poder, sí, sí. Que se llama Fascismo y relativismo, ¿no? Y dice, mira, nosotros somos el único movimiento que es verdaderamente moderno, porque solamente el fascismo ha roto ha quebrado esta idea de la verdad, sí, claro, ha quebrado esta idea de la verdad, que es una verdad, un concepto de verdad anterior, ¿no? A Einstein y a la ciencia moderna, ¿no? Y dice, de manera totalmente abierta, dice, nosotros somos proletarios y antiproletarios, aristocráticos y antiaristocráticos, etcétera, etcétera. Y nos podemos mover en todo. La única cosa que importa es como este principio de dominación, de activismo, etcétera. Yo lo que creo es que no nos pueden ayudar mucho las categorías de totalidad y totalización y totalitarismo para comprender esto, pero es mucho más, y esto también es una cuestión de la economía de las imágenes, es como saturación, ¿no? El fascismo contemporáneo es una saturación del espacio que como efectos son los mismos efectos de los cuales hablas tú, pero que no necesita o que no tiene que ser pensado a través de una idea de un sistema, ¿no? Esto no hace ningún sistema, ¿no? Bueno, tienen unos axiomas fascistas, ¿no? Unos mínimos axiomas patriarcales, racistas, xenófobos, etcétera, pero también tiene una flexibilidad y una capacidad de saturar, ¿no? Y eso creo que sería interesante también en ese sentido, volver a pensar esas categorías de Guattari y Deleuze, ¿no? Del micro y el macro en el fascismo, ¿no? Que no es una cuestión simplemente de medida o de un fascismo a nivel del Estado, no es el colectivo o lo individual, ¿no? Es la idea que tiene Deleuze que hay un fascismo de los flujos, hay un fascismo que es un sentido como
abajo de un nivel de representación, ¿no? Un fascismo de los afectos, etcétera, etcétera. Y creo que eso es interesante también a nivel de una política de la imagen, ¿no? Porque es difícil a nivel del sentido común reconocer una potencialidad o una tendencia fascista cuando no se presenta con operaciones simbólicas análogas, ¿no? A la de un fascismo histórico. Y por eso es como, yo creo que hay una potencialización de ese elemento como flexible, pluralista, relativista, etcétera. Y la idea que nuestros nuevos fascismos no tienen la misma pasión por la unificación, ¿no? Tienen la misma pasión por la exclusión, por la casa al otro, sí, etcétera, etcétera, pero no necesitan la coherencia o la cohesión. Totalitaria, ¿no? Lo Sí. carácter sistémico, claro. Y en ese sentido, por eso yo pienso un poquito más a esta idea como de saturar, ¿no? el espacio. Eso también es interesante, ¿no? Porque como son mediados trámite, plataformas digitales, etcétera, la cosa interesante es que, claro, en el mundo digital puedes tener, los mundos son totalmente paralelos, ¿no? Tú puedes existir en ese mundo donde no existe el otro, ¿no? O si existe como enemigo que puedes atacar, pero existes en un mundo como lo llaman un echo chamber, ¿no? Volvemos al eco, ¿no? Y bueno, eso es así una pequeña reflexión, pero es muy interesante la provocación sobre imagen. Sí, vamos terminando. Mira, en 1940, el 10 de junio, cuando el duque en la Plaza de Venecia dice, vamos a la guerra, ¿cómo comienza el discurso, Alberto? Comienza, nosotros somos proletarios y fascistas. Sí. Así la nación proletaria, ¿no? Claro. Y fascista, así comienza. Y sí, tú sabes que fascia viene de este grupo de las 30 curias que se hacía con los 30 papelitos unificados, y esas fascias que se agarran en una banda de articulación. Son múltiples bandas de articulación que van a generar ahí. Piensa que el texto del 21, yo creo que está Gentile metido también ahí. O sea, siempre estuvo metido un cierto Hegel, porque Duce era enano de cabeza. Siempre estaba Gentile trabajando operativamente con cierta lectura de Hegel para armar una cierta construcción del fascismo, hasta el 32, cuando construyen el texto del fascismo. Entonces, yo creo que sí, hay un fascismo. Claro, lo que pasa es que vamos a entender lo totalitario. Lo totalitario son las mezclas, ahí se juega lo totalitario. Y para terminar, el lunes voy a ir a Turia, a la cárcel de Gramsci. Ahí le envío fotos voy a estar ahí, voy a estar el lunes, voy a estar ahí. Envíame todo. Sí, te envío todo lo que encuentro ahí. Oye, genial el programa. Gracias, Mercedes Sánchez, por todos tus comentarios, que han estado preciosos. Y estamos terminando, gracias a Andrea Casalberto. Andrea, terminemos con lo que tú quieras. Alberto, terminamos. La próxima sesión es el 11 de julio, con Amalia Boyer y Santiago Castro Gómez, donde vamos a darle la mil vueltas de tuerca a los de Colonial, y después volvemos en septiembre con un nuevo programa de nosotros. Andrea, gracias por estar ahí. Lo que quieras para despedirte. Muchísimas gracias. Yo antes que el fascismo quisiera hablar dejar solamente de decir que, bueno, ya decías a Gramsci decía que el pesimismo es para tiempos mejores, ¿no? O podríamos decir algo así. Y yo diría que antes que seguir enalteciendo en el discurso hegemónico y estos discursos que se proponen como incontestables, como que hubiera esa realidad que no se puede contestar, sí, y en las múltiples discursos de la impotencia, de la cancelación del futuro y de la imposibilidad bueno, los probables ya los conocemos, la cuestión es cómo articular otros posibles. Y en ese sentido yo creo que las imágenes, hemos desconfiado tanto de las imágenes que nos hemos quizás olvidado de indagar en las potencias y en la fuerza crítica en la que pueden contribuir precisamente a fisurar esos regímenes de creencia de que no hay alternativa no solo al capitalismo, al fascismo y al totalitarismo, y recuperar la amplia herencia, ¿no?, de la historia de cooperación, de la larga historia de las posibilidades de torcer
y de cambiar, diríamos, abrir verdaderamente, no nuestro futuro, sino nuestro presente. Gracias, Andrea. Alberto. Yo voy a dejar la última palabra a Andrea porque me gustó mucho su comentario y agradecer también, no tengo, estoy saturado, ¿no? De esta discusión debate conversación súper interesante y bueno, espero vamos a tener oportunidad antes y no demasiado tarde para vernos y hablar de estas cosas juntos. Pues, bien. Pero muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Sí, les cuento que de este programa después se transcribe y vamos a sacar un libro pequeñito. Y cada uno se lo envío para que ustedes hagan correcciones, lo actualiza, ponen citas en francés, en alemán, en inglés, algo perfecto. Precioso. Montaje. Lo vamos a transformar en concepto. Un gran montaje. Muy bien. Un gran montaje. Bueno, gracias a todos, gracias a toda la gente que nos ve y nos ve después grabado. Muchas gracias. Okay, chao, chao. Abrazo. Después, chao.